James no estaba de buen humor. Gruñía con desagrado mientras llevaba una larga fila de furgones sucios a través de un paisaje gris y desconocido. Por desgracia, había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Un diésel del otro ferrocarril se había averiado, y era necesario llevar una carga pesada desde Barrow hasta una pequeña estación en el campo. James estaba en Barrow cuando llegó la noticia, y al ser la única locomotora disponible, lo que vino después fue inevitable. Para James, tirar de furgones ya era suficientemente molesto. Tirar de furgones sucios era aún peor. Pero hacerlo en un entorno desconocido, en un ferrocarril que había enviado locomotoras con él al desarmadero, era un infierno en vida. Sin embargo, James sabía que no debía armar un escándalo. No solo empeorarían las cosas para él, sino que también llamaría la atención del inspector gordo, y no de una manera positiva. Además, la estación no estaba muy lejos de Barrow, y todo lo que tenía que hacer era dejar los furgones, recargar agua y carbón, y luego podría regresar al santuario que era la isla de Sodor. Pronto James llegó a su destino. La estación era pequeña y sencilla, con 2 andenes, pero parecía estar bien cuidada. El jefe de estación lo esperaba cuando se detuvo. «Oh, muchas gracias», dijo. «Me preocupaba de que esto no llegara después de que ese diésel se averiara. Qué bueno que estaba cerca. Hay una torre de agua y una tolva de carbón allí». Señaló unas vías laterales del andén opuesto. James pudo distinguir la torre y la tolva, apenas iluminadas por las luces de la estación. También vio varias formas cuadradas alineadas en una de las vías. Supuso que eran furgones de carga, pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que estaba equivocado. No eran furgones de carga ni ningún tipo de material rodante. En realidad, eran una larga fila de locomotoras diésel. James las reconoció como maniobradoras clase 8. Había visto muchas de esas en los depósitos de Barrow. Según había oído, eran una de las locomotoras más eficientes y exitosas del otro ferrocarril. Sin embargo, era extraño que hubiera tantas aquí. Una estación tan pequeña no debería necesitar tantas maniobradoras. Después de apartar los furgones, James se dirigió a la torre de agua y la tolva de carbón. Los diésel estaban frente a él, en la vía lateral opuesta. James evitó hacer contacto visual. No estaba de humor para conversar, así que esperó mientras su tripulación recargaba su tender. «No recuerdo la última vez que vi una locomotora de vapor aquí», dijo una voz. James levantó la mirada. No había nadie más aparte de su maquinista y fogonero, y sabía que esa voz no era de ellos. Miró al diésel al frente de la fila. Lo observaba fijamente, con unos ojos apagados y cansados. También notó que su carrocería estaba oxidada y sucia. Parecía que no lo habían limpiado en mucho tiempo. Aunque claro, la mayoría de los maniobradores que James veía rara vez recibían atención en cuanto a su apariencia, así que no pensó mucho en ello. «¿Y eso qué te importa?», gruñó con rudeza. El diésel no respondió al instante. Miró la locomotora roja de arriba abajo. «Eres todo un espectáculo por aquí. Nunca había visto una locomotora de vapor tan limpia, ni de un color tan brillante». «Bueno, en mi ferrocarril sí sabemos cómo escoger libreas». «¿Ah, sí? ¿De dónde eres?» «De Sodor». Con razón se me hacía conocida tu cara. James se quedó mirando. La segunda voz venía del segundo diésel en la fila. No estaba tan oxidado como el primero, y James notó que alguna vez había tenido una librea negra. Luego, vio su cara y se quedó sin aliento. «¿Diesel?». Era él, y sin embargo, se veía tan distinto. Ya no parecía el maniobrador astuto y engañoso que él y los demás conocieron años atrás. En cambio, se veía cansado, triste y bastante solo. «Oh, así que ya se conocían». Estuve en su ferrocarril hace mucho tiempo, por poco tiempo. No salió bien. «¿Qué haces aquí?».
De hecho, ¿qué hacen todos ustedes aquí? ¿Por qué una estación y un depósito tan pequeños necesitarían tantas maniobradoras? ¿Y quién dijo que aquí somos maniobradoras? James alzó una ceja. Esa fue una respuesta extraña. ¿Qué quieres decir? Por si no estaba claro, por nuestras condiciones ya no somos maniobradoras. Estamos aquí esperando nuestro destino inevitable. James ahora estaba aún más confundido y también algo nervioso. El tono del diésel empezaba a ponerlo incómodo, pero trató de no demostrarlo. ¿Qué destino? El diésel soltó un gruñido de frustración. ¿Es por eso que estuviste tan poco tiempo en su ferrocarril, diésel? ¿Porque él era tan ciego e inútil que te volvía loco? James lo interrumpió soltando vapor furiosamente. Para tu información, ese diésel trató de incriminar a una de nuestras locomotoras, pero lo descubrimos y lo expulsamos de nuestra isla. ¿Crees que por ser una locomotora de vapor tienes derecho a insultarme así? Me desconcierta que, con todo lo que ves, no llegues a la conclusión obvia. ¿Qué conclusión obvia? Que todos vamos a ser desechados, James. Nadie dijo nada. El silencio se prolongó por un buen rato. Entonces, James empezó a reírse. Los dos diésels no reaccionaron. No digas tonterías. ¿De verdad cree que están en la misma situación que nuestras locomotoras de vapor? La mayoría de nosotros ya se ha ido gracias a ustedes, los diésel. ¿Cómo podrían estar en peligro? El diésel suspiró pesadamente. Parecía agotado por James. Ya veo. No eres tonto. Solo desconoces la verdad. Has crecido creyendo que solo las locomotoras de vapor están en peligro de ser desechadas. Y los diésel se salvan. No tienes nada. No tienen nada que temer. Durante un tiempo yo también pensé así. Algunos de nosotros aquí lo creímos. Pensamos que nunca nos desmantelarían y que duraríamos para siempre mientras pudiéramos funcionar. Pero los hombres de los talleres siempre están trabajando, mejorando diseños antiguos o creando nuevos. Y a veces logran algo que supera todas sus expectativas. Algo que vuelve a los modelos anteriores obsoletos. Y cuando eso pasa, se desmantelan. No importa si son de vapor o diésel. Si hay algo mejor, ya no se necesita lo anterior. El diésel terminó con un profundo suspiro y quedó en silencio, aparentemente esperando una respuesta de James. James no dijo nada. Había escuchado con atención y reflexionaba. No podía negar que tenía algo de sentido. Los ferrocarriles siempre buscan ser lo mejor posible, y eso implica innovar, ya sea en potencia motriz o en eficiencia para transportar carga o pasajeros. Aún así, no estaba del todo convencido de que eso aplicara a los diésel, como aquella locomotora decía. Diesel observaba detenidamente a James y podía notar exactamente lo que estaba pensando. Si aún no crees lo que él dice, ¿cómo explicas eso de allá? Desvió su mirada hacia la izquierda. James miró hacia donde señalaba y se congeló. ¿Qué? Lo que veía no podía ser real. No había forma de que lo fuera. Allí, en el suelo, estaban los restos oxidados de un diésel, del mismo tipo que los que tenía delante, sin cara, sin ruedas, sin parachoques. No era más que una carcasa vacía. Esa pobre locomotora fue desmantelada hace 2 días. Lo aceptó, pero solo deseaba que fuera rápido e indoloro. Desafortunadamente, no es así como funciona. James sintió un nudo en la caldera. Miró la larga fila de locomotoras diésel, la mayoría de las cuales no había dicho una sola palabra ni reaccionado ante nada. Solo podía imaginar lo que sentían.
soledad e inutilidad. Durante años, James había dejado clara su aversión por los diésel. Pensaba que casi todos eran groseros, irrespetuosos y problemáticos. Había excepciones, claro: Boko, Bear, Mavis, incluso Daisy. Pero eran minoría. Lo que nunca admitía en público era que, en parte, deseaba que los diésel también acabaran en la chatarrería. Así sabrían lo que sentía. Creía que eso nunca ocurriría, pero lo pensaba. Ahora se daba cuenta de que lo que deseaba estaba ocurriendo, y sin embargo, se sentía mal. Era horrible e injusto, incluso para Diesel. Lo que hizo años atrás fue despreciable, pero esto era demasiado como castigo. Ninguna locomotora debería pasar por esto. Justo entonces, su tripulación subió a la cabina. Ya tenía suficiente agua y carbón y era hora de irse. James miró a los diésel una última vez. Solo lo miraban en silencio. Justo cuando su maquinista abrió el regulador, James habló en voz baja. Lo lamento. Sin decir más, salió de la vía lateral y comenzó su largo viaje de regreso a casa. Ya era tarde cuando James regresó finalmente a Sodor. El viaje fue silencioso, salvo por el constante resoplido de su chimenea. No había dicho una sola palabra. Finalmente llegó a los cobertizos del ramal principal. Solo había unas pocas locomotoras conversando, sin prestar mucha atención a James. Entonces miró hacia la esquina izquierda y vio a Edward descansando solo. James sintió un leve calor en su caldera. Si había una locomotora a quien podía confiarle lo que sentía, era él. La vieja locomotora sonrió al verlo. «Buenas noches, James. Escuché que tuviste un largo viaje más allá de Sodor. ¿Cómo te fue?» El calor de James se desvaneció al instante. Ya le hacían una pregunta difícil. No dijo nada mientras avanzaba hacia la plataforma giratoria. Edward se sorprendió. Rara vez James se mostraba tan callado. Siempre esperaba algún comentario de su parte, especialmente ahora, y sin embargo, nada. Observó cómo James retrocedía lentamente junto a él. ¿James? ¿Qué ocurre? James lo miró. No estaba seguro de si estaba listo para contarle lo que había pasado, pero sabía que Edward estaba preocupado y quedarse callado no resolvería nada. Así que respiró hondo y se lo contó todo. Le habló sobre Diesel, sobre las otras maniobradoras, sobre lo que dijeron y cómo había aprendido una dura verdad que desmoronó muchas de las cosas en las que creía. Edward escuchó con atención. «Oh, lo siento mucho, James. Ninguna locomotora debería ver algo tan horrible». Observó con detenimiento, notando su expresión. No solo vio tristeza, también culpa. No necesitaba preguntarle nada. Sabía perfectamente de qué se sentía culpable. Por más difícil que haya sido, puedo decir que has aprendido una lección muy importante. James lo entendió completamente. Retrocedió lentamente hacia el rincón más oscuro del cobertizo, siendo una locomotora más triste y más sabia.